Bueno, el día lunes, ¿no? Recién comenzamos nuestra materia. El día miércoles pasado todavía no teníamos, ¿no? La lista de estudiantes. Entonces, para los que se están incorporando, ¿no? En realidad empezamos el lunes, ¿ya? El día miércoles 2 no pasamos clases. El día lunes hablamos sobre el programa analítico, ¿ya? Es decir, ¿no? El contenido, ¿no? Los capítulos que vamos a revisar en esta materia, la evaluación, la bibliografía, ¿no? Que pueden usar, ¿no? Para más detalles, ¿no? Más ejercicios y demás. Y bueno, comenzamos ya este capítulo, ¿no? Comenzamos este capítulo de vectores, ¿ya? Entonces aquí, bueno, definimos, ¿no? Lo que era un vector, ¿no? Que simplemente es aquel que está determinado eh, por dos puntos, ¿ya? Entonces, un punto inicial y un punto final. Y habíamos dicho, ¿no? Que lo íbamos a denotar, ¿no? A este B, ¿no? A este vectorcito B que vemos aquí, como así, ¿no? Si el punto inicial es P y el punto final es Q, ¿no? Entonces aquí anotábamos PQ y con esta flecha arriba, ¿no? Entonces, David dice, se escucha con cortes. A ver, no sé si todos están con ese problema. Ya no dice, por favor, me dicen cualquier cosa, ya, si es que hay algún problema con el audio, pero creo que no, ¿verdad? Ahorita estoy ajustando mis audífonos, pero creo que está todo bien, ya. Entonces, es eso, aquí. Ya, bueno, aquí ya nos dábamos algunos ejemplos de vectores y ya inmediatamente mencionábamos lo que era la norma o longitud de B. No sé si hay algún problema, chicos. Ya está todo bien, creo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la norma o longitud, que es la llamada distancia también, ¿no? Lo denotábamos como B entre barras, ¿ya? Y que simplemente es eso, ¿no? O sea, la distancia, ¿no? De P a Q, ¿no? Entonces, siempre que pues nuestro punto de origen era el cero, entonces nosotros decíamos, ¿no? A este vector, ¿no? Le dábamos el nombre de vector de posición, ¿ya? Entonces, también definimos lo que eran vectores paralelos, ¿no? Aquellos, ¿no? ¿no? Por los cuales pasa rectas que son paralelas, ¿no? Entonces, no importa la dirección, ¿no? El sentido, ¿no? Pero siempre se tiene que cumplir que las rectas que pasan por estos vectores sean paralelas, ¿no? Entonces, pero ya para hablar sobre traslación, ¿no? No solamente tiene que tenerse un vector paralelo a él, ¿no? Sino que no tiene que cambiar el sentido, ¿no? Aquí sí no es permitido cambiar el sentido, ni tampoco la norma, ¿no? O sea, se tiene que preservar la distancia. Si esto mide 3, entonces esto también tiene que medir 3. Luego, también algo importante que habíamos dicho, cuando tenemos dos vectores equivalentes, ¿no? Cuando uno de ellos es la traslación del otro, ¿no? Entonces, para hablar de vectores equivalentes, necesitamos, ¿no? Ver que uno de ellos sea la traslación del otro, es decir, ¿no? Que pasen rectas no paralelas por ellos, aquí como en este rojo y en este verde, o en este B sub 0 y este B, ¿no? Pero también se tiene que cumplir, ¿no? El sentido, ¿no? O sea, la flechita arriba, ¿no? Si aquí, digamos, tengo una flecha, ¿no? Hacia abajo, pero aquí, ¿no? Paralela, no va a ser, porque tiene que ser el mismo sentido y tiene que también mantener la distancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, este verde no es una traslación de este rojo porque aquí es más pequeñito, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más? Habíamos ya dado la definición de lo que son las componentes de un vector, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Ya sabemos que es un vector, ¿no? Es alguien que pasa por estos dos puntos, P y Q, ¿no? El punto inicial, el punto final, lo denotamos aquí como PQ flecha, donde el P está, ¿no? Especificado exactamente por este par A1, B1, y el Q está especificado por estas entradas aquí, A2, B2, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Nosotros decimos que pues las componentes de este B, ¿no? Está dado por este A y este B, ¿no? Y lo denotamos así, ¿no? Como aquí, como este tipo de ángulo, más o menos, así a la izquierda A
y aquí B y cerrando, ¿no? Tipo este ángulo, ¿no? Entonces, las componentes de B son A y B, ¿ya? Y lo denotamos así, donde la A es simplemente la diferencia entre A2 menos y el A1, y el B es la diferencia del B2 y el B1, ¿ok? Entonces, habíamos hablado, ¿no? La norma de un vector, ¿no? Que es una cosa más sencilla de sacar, ¿no? Simplemente es, ¿no? Aquí, una vez que ustedes tienen las componentes del vector, ¿no? Simplemente ustedes, ¿no? Elevan la primera componente al cuadrado, ¿no? Elevan la segunda componente al cuadrado, le sacan la raíz, ¿ya? Le sacan la raíz, ¿no? Y tiene pues así la norma del vector, ¿no? Que lo denotamos con estas dos barritas, ¿no? Aquí barrita, barrita. Luego aquí algo importante, decimos que dos vectores tienen las mismas componentes si y solamente si son equivalentes. Ya, una propiedad importante, habíamos visto también, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por aquí, ¿no? De cómo sacar, ¿no? La norma y demás. Aquí también tenemos otro ejemplito. Y bueno, aquí ya empezamos a hablarnos sobre el álgebra de vectores, ¿no? Así como en colegio, ¿no? O sea, en colegio nos presentan, ¿no? Los números, ¿no? Primero los naturales, ¿no? Nos enseñan a contar, luego prácticamente nos enseñan, ¿no? Los números enteros, ¿no? O sea, los negativos de los naturales y así, ¿no? Y luego tal vez los racionales, ¿no? Un poquito de los irracionales nos hablan, pero lo importante, ¿no? Es que ya nos enseñan a pues hacer un tipo de álgebra, es decir, ¿no? A sumar los números, ¿no? A restar los números, a dividirlos, a multiplicarlos. Y aquí en los vectores lo mismo, ¿no? Ustedes ya tienen los vectores, ¿no? Entonces ahora es momento, ¿no? De hacer álgebra. Entonces eso, ¿no? Aprendemos primero cómo es la suma de dos, ¿no? Entonces aquí hay dos tipos de técnicas, ¿no? Para sumar dos vectores. Aquí tenemos B, W. Entonces, ¿cómo sumamos, no? ¿Cómo sabemos que es B más W? Simplemente este B lo trasladamos aquí y luego juntamos, ¿no? Este origen, ¿no? Bueno, este punto, ¿no? Inicial, ¿no? Por el cual pasa el B y el W. Juntamos este punto, ¿no? Con el extremo aquí, ¿no? Y esa va a ser la suma, ¿no? O podemos usar la ley del paralelogramo, ¿no? Que pues nosotros, ¿no? Dados estos dos vectores B y W, ¿no? Como que completamos, ¿no? Con estos dos aquí, ¿no? Estos dos, ¿no? Que me van a formar el paralelogramo y la diagonal aquí formada, pues es la suma de B con W, ¿no? Entonces, de esa forma, pues nosotros, ¿no? Comenzamos a ver qué es la suma. Luego, aquí, ¿no? Esto sirve, ¿no? Esta técnica no solamente para dos vectores, pues funciona para cuatro vectores, como ven aquí tenemos B1, B2, B3, B4. Entonces hacemos, ¿no? Esa misma técnica, repetimos, y pues aquí nos da, ¿no? O sea, prácticamente es aquí, ¿no? La suma de todos estos, B, ¿ya? Y podemos obviamente no generalizar, ya no solamente tener cuatro vectores, sino n vectores. Y luego inmediatamente pasamos a ver lo que es la resta, ¿no? Que esta resta simplemente lo podemos escribir como una suma. Eso siempre tiene que estar en mente ustedes, ¿no? O sea, la resta simplemente no es sumar, ¿no? La resta lo podemos expresar como una suma siempre, no se van a olvidar, chicos, ¿no? Colocando aquí más y luego, ¿no? Aquí menos, ¿no? O sea, una resta, no se olviden de que es prácticamente sumar. Entonces, a veces, ¿no? Puedo inclusive yo decir, no, vamos a sumar, ¿no? Si bien está este signo, ¿ya? ¿Por qué es eso, no? Este signo lo podemos en realidad, ¿no? Escribir así, ¿no? Como una suma. Entonces, para la resta, ¿no? Simplemente también podemos hacerla gráficamente, ¿no? Mediante dos métodos, ¿no? Aquí tenemos el B, el W, hacemos el menos W, ¿no? Y pues hacemos la ley aquí, ¿no? Como del paralelogramo, entonces esta diagonal va a ser B menos W, ¿no? Entonces, o también podemos hacer, ¿no? Aquí lo siguiente, tenemos B, aquí tenemos W, y aquí unimos esto, ¿no? De esta forma con este vector en verde, y luego lo trasladamos, ¿no? Lo trasladamos, ¿no? A donde pues el punto de origen, ¿no? Parte aquí, ¿no? Entonces, este va a ser B menos W, ¿no? Entonces, son otras dos formas, ¿no? Que se hace, ¿no? Para restar, ¿ya? Vectores. Luego aquí hablábamos, ¿no? De la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Ya? Entonces,
sus micrófonos, chicos, por si acaso alguien estaba ahí hablando o estaba con su sobrino, creo. Ya, entonces, cuidado, ¿no? Para no escuchar sus conversaciones ahí, solo por eso, ¿ya? Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no, chicos? Nos habíamos quedado en esta parte de lo que es la multiplicación de un escalar por un vector. Cuando digo escalar, eso igual tiene que estar bien claro, o sea, no hay dónde perderse, chicos. Escalar es simplemente un real, ¿no? Uno a veces tiene miedo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un escalar? No, es un real, es un número, ¿ya? Es un número. Entonces aquí, ¿no? Aprendíamos, ¿no? A cómo multiplicar un número, un real, por un vector, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? El B, ¿no? Y nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Este es el B, ¿no? Nuestro vector original, ¿ya? Y luego, ¿no? ¿Qué pasa cuando le multiplicamos por este número, ¿no? Por el 2, ¿no? O sea, hacemos 2B. Entonces, como el 2 es positivo, entonces, ¿no? En realidad va a tipo crecer, ¿no? Va a tipo crecer así de esta forma, ¿no? Aquí, ¿no? Va a crecer, así, ¿no? Va a crecer, ¿ya? Y esto va a ser 2b, ¿no? Ahora, si nosotros le multiplicamos por un número negativo, entonces va a ir en sentido contrario, ¿no? Y bueno, aquí prácticamente estamos multiplicando por un número, por el número negativo menos 1, ¿no? Entonces aquí no va a ir en sentido contrario y solamente una unidad, ¿no? Lo contrario del b prácticamente, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Aquí la multiplicación de un escalar, ¿no? Simplemente, ¿no? Si es positivo, entonces va como que ir en el mismo sentido y si tiene el signo contrario, ¿no? Menos, en este caso, pues va a ir en sentido contrario, ¿no? Entonces aquí era B y, ¿no? Como que aquí se duplica, ¿no? Aquí permanece igual, ¿no? Sigue siendo B, pero de signo contrario, ¿no? Y luego aquí decíamos, ¿no? La norma de lambda B es aquí, ¿no? Esto, ¿no? Como el lambda es un real, ¿no? Es un número, es un escalar, entonces como nosotros trabajamos en los reales, ¿no? Simplemente la norma en los reales, pues es el valor absoluto, ¿no? Y aquí sí ya esta norma, ¿no? Es la norma vectorial, ¿no? De un vector, ¿no? Dado B, digamos, con entradas a B. Entonces, la norma esta, ¿no? Es la raíz de al cuadrado más B cuadrado. Entonces, aquí, ¿no? Tienen el mismo sentido si es que este lambda es positivo, como les decía, como en el 2, o tiene signo opuesto si el lambda es negativo, ¿no? Como aquí el lambda es menos 1. Y aquí nos habíamos quedado, ¿no? Aquí habíamos parado. Entonces, el día de hoy vamos a continuar aquí. Vamos a notar lo siguiente, ¿no? Que siempre que multipliquemos el 0, ¿no? Aquí por el 0 aquí, ¿no? Que nos enseñan en colegio, ¿no? El 0 usual, ¿no? 0 por el vector, siempre va a ser aquí cero negrito. Este cero negrito, por si acaso, ¿no? Es como vector, ¿ya? Y esto sucede para todo B, ¿no? O sea, este es el cero vector que tiene estas entradas, ¿no? Aquí cero, cero. Entonces, cuidado, ¿no? Un poco con confundir, ¿no? Eh, aquí las cosas, entonces por eso no coloco negrito. Este negrito, cero negrito, significa el cero, aquí no vectorial, es decir, el vector que tiene sus entradas cero, cero, ¿no? Y es diferente, obviamente, de este cero, ¿no? Entonces, además, ¿no? Aquí, ¿no? Siempre, ¿no? La norma de lambda B es esto, ¿no? Como les decía, ya, siempre es eso. Y en particular la norma de menos B, ¿ya? En particular, la norma de menos B es pues igual a la de B, ¿ya? Es igual a la de B, pero pues tiene sentido opuesto, ¿ya? Entonces, no, un vector, ahora no, vamos a decir un vector doble B es paralelo, ¿ya? Un vector B es paralelo a B. Sí, y solamente sí, chicos, sí, y solamente sí, ¿no? Tenemos esta propiedad, ¿ya? Que el W es igual a lambda B, ¿ya? Entonces, el W es paralelo a B, ¿no? Es lo mismo que decir que aquí el W se lo puede escribir como lambda veces B, o viceversa. Aquí yo tengo que el W es igual a un lambda B, entonces eso significa que el B es paralelo a B.
¿no? Eso significa el sí, solamente sí, ¿no? Este sí, solamente sí, ¿no? Recuerda un poco de tal vez, ¿no? Álgebra 1, un poco de lógica, ¿no? Este sí, solamente sí es la doble flecha, ¿no? Es la doble flecha, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Me permite ir, ¿no? ¿no? De esta suposición aquí, ¿no? De izquierda a, a esta parte derecha, ¿no? Y viceversa, ¿no? Aquí, ¿no? Yo puedo ir, ¿no? De derecha a izquierda, o sea, yo puedo ir de aquí, ¿no? Considero esto y llego aquí, ¿no? O sea, esta es la equivalencia, ¿no? Entonces, es eso, ¿ya? Y esto es para algún escalar lambda que sea siempre no nulo, ya no puede ser cero. ¿Ya? Entonces, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, ¿no? Se realizan, ¿no? Simplemente mediante las componentes, ¿no? Entonces, para sumar, ¿ya? Para sumar o restar dos vectores b y w se suman o se restan sus componentes, ¿no? Y esto se deduce simplemente de la ley del paralelogramo, como podemos ver aquí en esta figura, ¿no? Entonces aquí tiene, por ejemplo, aquí, ¿no? El vector b, fíjense bien, ¿no? Aquí tenemos el vector b, ¿ya? Que tiene estas componentes a y b. Aquí también tenemos el vector w que tiene estas componentes c y d, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la suma? Con la ley del paralelogramo, súper fácil, rápido, ¿no? Que va a ser toda esta aquí diagonal que está en rojo, que es b más w, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Aquí nosotros estamos haciendo lo siguiente, ¿no? Estamos aquí para sumar, ¿no? Prácticamente estos vectores B, estos vectores aquí B y W, ¿no? Estos vectores aquí B y W, ¿no? Simplemente hacemos, ¿no? Esta ley del paralelogramo, ¿ya? Entonces aquí no está la entrada de aquí A, la entrada de B, aquí está el C, aquí está el D, ¿no? Entonces, ¿cómo sumamos, no? O sea, este B más W en realidad va a tener las entradas, ¿no? Aquí A, ¿no? Ustedes se fijan, aquí ya vamos a tener, ¿no? Que sumar esta entrada A, ¿no? Con esta C, ¿no? Entonces, esa va a ser la primera componente de este vector B más W. ¿Ya? Y luego, ¿no? La segunda componente va a ser, la segunda componente de este B más W va a ser sumar aquí B más D. ¿Qué me va a dar esto? ¿Ok? Entonces, este vector B más W, ¿no? Que gráficamente ya sabemos qué es, ¿no? Que ya hemos aprendido desde la anterior clase, simplemente va a tener ahora estas entradas así, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Este B más W, ¿no? Va a ser aquí, ¿no? Este vector, aquí, ¿no? La primera componente es A más C. Y la segunda componente, ¿no? Es la suma de las segundas componentes de los vectores, en este caso B más D, ¿ya? B más D. Entonces, es eso, chicos, ¿ya? Así, súper fácil, sumar, ¿no? Componente a componente, ¿no? Y para la resta, pues, la idea es la misma. Ustedes ya saben, ¿no? Que restar es lo mismo que sumar, ¿no? Porque habíamos dicho eso, ¿no? Aquí si yo tengo X menos Y, ¿no? Entonces, esta resta, ¿no? Como yo les decía, restar es lo mismo que sumar, ¿no? Porque yo lo puedo reescribir esto como X más menos Y, ¿no? Entonces, sumar, restar, ¿no? Entre aspas, ¿no? Son casi la misma cosa, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Si ustedes quieren restar, ¿no? Que gráficamente ya lo hemos aprendido a hacer también, ¿no? Entonces, va a ser también restar las componentes, ¿no? O sea, hacer componente a componente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no? Fíjense bien el vector aquí B, que tiene estas entradas, ¿no? Aquí la primera componente es A, la segunda componente es B, ¿no? Es decir, ¿no? Esto mide A, aquí, ¿no? Esto mide aquí, por aquí, A, ¿no? Y esta otra parte, ¿no? Mide B, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? B y sus componentes A y B. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplicamos a este vector por un lambda, ¿no? Por un escalar real lambda?
Entonces, igual, ¿no? Es simplemente, bueno, nosotros ya sabemos, ¿no? Gráficamente qué es, ¿no? Si el lambda es positivo, entonces, ¿no? El sentido es el mismo. Si el lambda es negativo, entonces el sentido va a ser contrario, ¿no? Va a ser aquí, aquí abajo. Vamos a suponer, pero en este caso que el sentido es pues el mismo, ¿ya? Entonces, ¿no? Va a crecer, ¿no? O sea, y va a estar en la misma dirección que el B, ¿no? Vamos a tener aquí lambda B. Eso ya lo habíamos aprendido, ¿no? También, pero exactamente para saber las componentes de este lambda B, ustedes lo único que van a hacer, ¿no? Aquí, ¿no? A esta primera componente, ¿no? Que es A, le multiplican lambda, entonces va a crecer un poquito, ¿no? A la segunda componente también le multiplican por lambda, entonces va a crecer, ¿no? También un poquito, y así, ¿no? Tenemos aquí que esta parte, ¿no? Va a ser lambda A, y aquí esta, ¿no? Segunda componente va a ser lambda B, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Las operaciones, ¿no? Que ya las habíamos visto, ¿no? Gráficamente, ¿no? Así, ¿no? Gráficamente, geométricamente, ¿no? Entonces, analíticamente, ¿no? Estas operaciones son fáciles también de realizar porque es hacer las operaciones componente a componente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no? También, ¿no? Podemos mencionar lo siguiente, ¿ya? Aquí, de forma análoga, ¿no? Para multiplicar, ¿no? B por un escalar, ¿no? Se multiplican, ¿no? Las componentes B por lambda, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Y si B es no nulo, entonces la norma, ¿no? Aquí de todo esto va a ser esto, aquí lambda, ¿no? El valor absoluto de lambda, ¿no? Por la norma de B, ¿no? Entonces, si se tiene el mismo sentido, ¿no? Que el vector AB, ¿no? Si lambda es positivo y se tiene, ¿no? Sentido opuesto si el lambda es negativo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Un cuadrito de las operaciones de vectores usando componentes, ¿no? Si tenemos aquí, ¿no? El vector B, como ya estamos colocando, AB, el W como siendo CD, entonces sumar B más W es eso, sumar las primeras componentes, ¿no? Aquí yo sumo, ¿no? Las primeras componentes, esto con esto, ¿no? Para obtener esto, ¿ya? Sumo, ¿no? Las segundas componentes aquí, ¿no? Para obtener esto, ¿ya? Y la resta, ¿no? Como les decía, también es componente a componente, ¿no? O sea, yo tengo que restar, ¿no? Aquí, este A con este C, ¿ya? Ahí. Y luego aquí, ¿no? Las segundas componentes también yo tengo que restarlas, ¿no? Aquí este B con este D, ¿no? Tengo que hacer aquí, ¿no? B, aquí, ¿no? Menos D. Ahora, si yo quiero multiplicar, ¿no? Igual, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a multiplicar al A, ¿no? El lambda. Voy a multiplicar a este B también, ¿no? Este por el lambda, ¿no? Y siempre que yo le sume al B, a cualquier B, ¿no? A cualquier B, ¿no? Cualquiera que sea mi B, entonces, si yo le sumo a este B el vector cero, por si acaso este es el cero negrito, ¿no? Entonces, eso siempre me va a dar el B, ¿no? O puedo hacer al revés, ¿no? O sea, yo quiero sumar siempre al vector cero el B, entonces igual me va a dar B, ¿ya? Entonces, notemos aquí también lo siguiente, que aquí, ¿no? Si tenemos aquí P como siendo A1, B1, Q como siendo A2, B2, entonces las componentes del vector aquí que se forma, ¿no? PQ flecha, se pueden calcular como esta diferencia aquí, ¿no? PQ flecha igual a 0, ¿no? O OQ menos OP, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué va a ser, ¿no? Este OQ, ¿no? Este OQ, ¿no? Simplemente va a ser A2, B2 vector y OP vector, ¿no? Va a ser simplemente A1, B1. Y como yo resto los vectores, ¿no? Aquí simplemente yo voy a usar el ítem 2, ¿no? Aquí es, ¿no? Como resto los vectores, ¿no? Entonces, el ítem 2 me dice que reste componente a componente, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer A2 menos A1 y luego B2 menos B1, ¿no? Aquí en esta segunda componente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo más particular, aquí, ¿no? Para B, que es el 1, 4, W, que es 3, 2, vamos a calcular, ¿no? Que es exactamente B más W y 5B, ¿no? Súper fácil, ¿no? Entonces,
aquí, ¿no? Gráficamente, ¿no? Aquí tenemos al vector 1, 4, ¿no? El B, ¿no? Que ustedes lo dibujan, ¿no? En la primera componente es 1, en la segunda componente es 4, entonces dibujo el vector B. Luego el W es 3, 2, ¿no? Entonces la primera componente es 3, en la segunda componente es 2, ¿ya? ¿No? Aquí en la primera componente es 3, en la segunda componente es 2. Entonces la suma, ¿no? Yo ya sé, ¿no? Es la diagonal del paralelogramo que se forma por los vectores B y W, ¿no? Pero yo quiero saber, ¿no? ¿Qué exactamente son sus coordenadas, ¿no? Entonces sus coordenadas, como ya les había dicho, simplemente pues es sumar, ¿no? Las componentes, ¿no? Aquí rápidamente podemos ver, ¿no? Aquí que B más W, ¿no? Aquí, ¿no? B es aquí esto, más el W es aquí esto, entonces sumo las componentes, ¿no? Las primeras componentes, 1 más 3, ¿no? Aquí hago eh, aquí, 1 más 3 y luego sumo las segundas componentes, ¿no? Aquí 4 más 2, ¿no? 4 más 2 y eso que me va a dar, ¿no? 1 más 3, 4, ¿ya? Y luego 4 más 2, 6, ¿no? Y es eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es las componentes de este vector en rojo son 4 y 6. ¿Ya? Y luego aquí ya rápidamente vamos a hacer que 5B, ¿no? 5B es súper fácil, ¿no? Que 5 veces B, entonces 5 veces este vector, ¿no? Aquí 1, 4, que yo ya les decía, ¿no? El 5 es como si ingresara, ¿no? Aquí lo voy a meter aquí 5 por 1, aquí 5 por 4, entonces aquí vamos a tener, ¿no? Eh, ¿no? 5 por 1 es 5 y aquí, ¿no? 5 por 4, 20, ¿no? Entonces, así, ¿no? Simplemente nosotros podemos sumar vectores, podemos restar vectores, podemos multiplicar un escalar por un real, ¿no? Y ya sea de forma gráfica, ¿no? Como aquí, ¿no? O analíticamente, ¿no? Aquí, ¿no? Detalladamente, ¿no? Usando un poco de álgebra. Entonces, las operaciones de los vectores pueden y deben cumplir las propiedades habituales del álgebra, ¿no? Entonces, dados aquí U, B, W, ¿no? Vectores, hilando un escalar, ¿no? Cualquiera, o sea, un real, ¿no? Y eso, no se olviden que escalar significa real, un número, ¿no? 5 menos 8, 1, 100, no sé. Entonces, estas propiedades, ¿no? Siempre se van a cumplir para cualquier, ¿no? Aquí terna de vectores W y escalar, ¿no? Lambda cualquiera, ¿no? Aquí tenemos la llamada propiedad conmutativa, ¿no? Como ustedes veían en los números, ¿no? O sea, cuando tal vez no veían un poco de álgebra, no sé, eh, ahí, ¿no? Álgebra 1 tal vez, ¿no? Bueno, simplemente implícitamente en colegio, ¿no? Ustedes, ¿no? Tenían que, pues, el número A, ¿no? Más B, ¿no? O con numeritos, ¿no? Ya que estamos hablando o recordando un poco de colegio, ¿no? Entonces, el número 5, ¿no? Más el número aquí, ¿no? 3. Eso, pues, obviamente, ¿no? Es igual a 3 más 5. Entonces, lo mismo sucede aquí con los vectores, ¿no? O sea, hay conmutatividad, ¿no? O sea, hay conmutatividad aquí, ¿no? B más W es igual a B, es igual a W más B. ¿Ya? O sea, hay esta llamada conmutatividad. También hay asociatividad, ¿no? Como también en los números reales, ¿no? Que teníamos, voy a considerar este ejemplo, ¿no? El mismo 5 más 3 y luego voy a sumar, ¿no? Aquí más 1, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es igual, ¿no? A asociar, ¿no? Ya no los dos primeros, sino los dos últimos, ¿no? Entonces voy a asociar el 3 con el 1, ¿no? Eso es lo que nos enseñan, ¿no? En colegio, ¿no? No nos dicen tal vez el nombre exactamente, ¿no? Pero siempre hacemos eso, o sea, hay la asociatividad, ¿no? Y lo mismo sucede con vectores. Ojo que aquí U, V, W ya no son más números, son vectores, ¿no? Entonces aquí lo mismo sucede, ¿no? Aquí yo voy a sumar, ¿no? U más B, ¿no? Los dos primeros y luego con el tercero. Y es lo mismo, ¿no? Que dejarlo al primero suelto y luego sumo los otros dos, ¿no? Entonces, esta es la llamada asociatividad, pero para los vectores, chicos, vectores. Ya no estoy trabajando más con números. Aquí todo es vectorial, ¿no? O sea, como el nombre, ¿no? De nuestro capítulo dice vectores. Entonces, el nombre de nuestro capítulo, ¿no? Es vectores, ¿no?
Entonces, que nuestro universo todo sea vectores, ¿no? Y finalmente tenemos esta, ¿no? La distributividad, ¿no? Con respecto a un escalar, ¿no? ¿Qué pasa si aquí yo tenía, ¿no? El 3, ¿no? Por, digamos, voy a tomar el mismo ejemplo, 5 más 3, ¿no? Aquí. Entonces, eso pues es lo mismo, ¿no? Que distribuir este 3, ¿no? Aquí voy a hacer 3 por 5, ¿no? Y luego voy a hacer aquí, ¿no? 3 por 3, ¿no? Aquí voy a colocar 3 por 3, ¿no? Entonces, con los números, ¿no? Y aquí con vectores, ¿no? B y W, y lambda así un número, un escalar. Entonces, aquí no se cumple también la distributividad respecto al producto por un escalar. ¿Ya? Entonces, son propiedades importantes, ¿no? Parecen fáciles, lo son, pero son importantes, ¿ya? Entonces, y cada una, ¿no? de estas propiedades se las puede mostrar sin ningún problema usando componentes, ¿ya? Entonces, no vamos a entrar en los detalles de la demostración, si bien es fácil, ¿no? Pero es eso, ¿no? Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos mucho, estamos tal vez un poquito retrasados, ¿ya? A lo que queríamos hacer, pero igual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Rápidamente, ¿no? Podemos hablar, ¿no? Solamente, ¿no? De la demostración de la primera, ¿no? De la conmutatividad. La asociatividad, distributividad, ¿no? Igual son fáciles, ¿no? Pueden mostrarlas análogamente, ¿no? Pero solamente voy a hacer aquí la demostración de la conmutatividad, ¿no? O sea, es decir, yo tengo A más B, AB, disculpen, el vector AB más el vector B, el vector aquí, CD. Es decir, ¿no? Yo puedo tomar aquí yo puedo tomar aquí como mi B, el AB, ¿ya? Y aquí, ¿no? Mi W como CD, ¿no? Entonces yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo, ¿no? El B, que es el vector AB, el W, que es el vector CD, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, no? La suma de dos vectores, ustedes ya saben, ¿no? Es sumar componente a componente, ¿no? Entonces, aquí yo sumo las primeras componentes, me sale esto, sumo las segundas componentes, me sale esto, ¿no? Y luego yo voy a aquí, ¿no? Conmutar, porque aquí, fíjense bien, ¿no? Las entradas son reales. Y yo ya sé, ¿no? Que los reales, en los números reales, yo tengo conmutatividad. Entonces, en lugar, ¿no? De aquí escribir, ¿no? Primero el A más C, yo voy a hacer, ¿no? Voy a conmutar, ¿no? Ya no voy a escribir A más C, sino voy a escribir C más A. En lugar de escribir aquí B más D, voy a escribir D más B, ¿no? Y luego, finalmente, ¿no? Aquí este vector es prácticamente esta suma aquí. Es esta suma aquí, ¿ya? Aquí, ¿no? CD más AB, ¿no? Es esta suma, ¿no? Porque yo sumo, ¿no? Las primeras componentes, ¿no? Las segundas componentes, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿Qué es el CD? El CD, pues, era el W, ¿no? ¿Y qué era el AB, ¿no? Era el B. Si bien aquí ya lo he borrado, ¿no? Pero bueno, aquí habíamos escrito, ¿no? Aquí habíamos escrito el B, ¿no? Y aquí habíamos escrito, ¿no? Más, ¿no? W. Entonces aquí, ¿no? Rápidamente ven, ¿no? Que es sencillo probar esta conmutatividad, ¿no? Esta conmutatividad aquí, ¿no? De que B más W, pues es lo mismo, ¿no? Que W más B. ¿Ya? Entonces, análogamente, ustedes pueden trabajar, ¿no? Con aquí la demostración de la asociatividad, de la distributividad con respecto ¿no? Al producto por un escalar, ¿ya? Simplemente dando valores, ¿no? Al B le pueden dar nuevamente el valor de sus entradas, ¿no? Del vector AB. Al W les pueden dar, ¿no? Similarmente las entradas CD. Y luego, ¿no? Si es que aquí no trabajan con este U, pueden darle otras entradas, ¿no? Digamos, EF, no sé. ¿Ya? Y sin ningún problema mostrar, ¿no? Estas propiedades, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar rápidamente sobre lo que es la combinación lineal, ¿ya? Entonces a continuación vamos a hablar sobre la combinación lineal de dos vectores. ¿Qué será la combinación lineal de dos vectores? La combinación lineal de los vectores B y W simplemente, ¿no? Va a ser un RS más SW. Entonces, ¿qué significa? Otra vez les digo, ¿qué significa hacer una combinación lineal de BW? Simplemente hacer esta suma. Esta suma aquí, ¿ya? Aquí por si acaso esto es RW, es RB, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿no? Es como que la combinación de B con W es aquí, ¿no? Repiten el B,
repiten el W, pero le van aquí, ¿no? A hacer acompañar un R, ¿no? Al B, y pues como ya han usado R, pues van a usar otra letra, ¿no? Para que le acompañe al W, el S, ¿no? Este R y S, ya, este y R, S, son escalares, ¿ya? Entonces, ¿qué es hacer la combinación lineal de B con W? Es hacer esta suma RB más SW, donde R y S son escalares, son reales, son números, ¿ya? Entonces ahora, ¿no? Si tenemos que B y W no son paralelos, ¿ya? Si R y W no son paralelos, entonces cualquier vector U, ¿no? Como ustedes se fijan aquí, ¿no? B y W no son paralelos, ¿no? No hay dos rectas que pasen por ellas y que sean paralelas, ¿ya? Entonces, cualquier vector U, ¿no? En el plano, en R2, se puede expresar como una combinación lineal, ¿ya? Así de esta forma, como ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿no? Es decir, aquí tienen el B, el W, ¿no? ¿Qué va a ser RB? ¿No? Supongamos que el R va a ser un número negativo, entonces pues voy a aquí, ¿no? Y dibujar este vector en sentido contrario, ¿no? Aquí está el B, aquí está el RW, el RB, ¿ya? Entonces voy a suponer que el S es positivo, ¿no? Y voy a hacer SW, aquí tengo el W en azul, y el SW va a ser un número positivo, ¿no? Entonces va a seguir siendo este vector en la misma dirección, solo que va, no sé, eh, va a volverse más pequeñito. Y luego sumo, ¿no? Estos que están en verde, ¿no? Por la ley del paralelogramo, ¿no? Voy a tener, ¿no? A estos dos vectores RB y SW un paralelogramo, ¿no? Y la diagonal de este paralelogramo justamente va a ser la suma, ¿no? ¿Y qué era la suma? Era este U. Entonces, en conclusión, ¿no? Dados dos vectores que están aquí en azul, B y W, que no son paralelos, entonces cualquier vector U en el plano se puede expresar como una combinación lineal de el B con el W, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, ¿ya? Entonces, luego nosotros tenemos un paralelogramo, ¿ya? Tenemos un paralelogramo aquí, ¿no? En esta gráfica, tenemos un paralelogramo que lo voy a así denotar, así como con esta P cursiva, ¿ya? Ahí con esta P cursiva, este paralelogramo que está aquí. Entonces, este paralelogramo que está aquí, bueno, sus vértices son el origen, o sea, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El origen, ¿ya? El origen y los puntos terminales, ¿no? Del B, ¿no? Aquí los puntos terminales del W y también los puntos terminales aquí, ¿no? Del B más W, porque sabemos, ¿no? Que aquí, ¿no? La suma, ¿no? De B con W es este vectorcito. Entonces, aquí, ¿no? Los vértices de este paralelogramo son el 0, el punto final del B, el punto final del W, el punto final del B más W, ¿no? Que sería esto, ¿ya? Entonces, esos son los vértices de este paralelogramo. Efectivamente son 4, porque es eso, ¿no? Un paralelogramo siempre va a tener 4 vértices, ¿ya? Entonces, los vértices, ¿no? ¿No? Se denominan, ¿no? Se llaman, ¿no? ¿No? Aquí con esto, ¿no? Este paralelogramo que tiene estos vértices, ¿no? Se denomina el paralelogramo en realidad aquí generado por B y W, ¿ya? Entonces nosotros aquí tenemos que el paralelogramo P, ¿no? ¿No? Se denomina en realidad el paralelogramo generado por B y W, ¿ya? Entonces, este está pues generado, este paralelogramo, por todas las combinaciones lineales aquí, R más B, SW, donde el R está oscilando entre 0 y 1 y el S también está oscilando entre 0 y 1, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Este paralelogramo que está generado por el B y el W, ya, eh, está en realidad formado por todas las combinaciones lineales de R, B más SW, ¿ya? Y el R y el S está oscilando entre 0 y 1. El R y el S está oscilando entre 0 y 1, ¿ya? Entonces tenemos esta otra definición y vamos a continuación ver un pequeño ejemplo. Aquí, ¿no? Tenemos lo siguiente. Dice que expresemos el vector U aquí
de la siguiente figura, aquí, ¿ya? De esta figurita que estamos viendo, que es la 14, ¿no? Hacemos el vector U, que es aquí, ¿no? 4, 4 de esta figurita, como una combinación lineal de estos dos, el 6, 2 y el 2, 4, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Entonces aquí, ¿ya? Bueno, primero podemos graficar, ¿no? Lo primero, siempre ustedes tienen que graficar, ¿no? Si se puede graficar, ¿no? Pues traten siempre de graficar. Hay cosas que no se pueden graficar, ¿no? Que va más allá, ¿no? Digamos, no sé, de nuestras abstracciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos, no sé, en dos dimensiones es todavía fácil, ¿no? De graficar como estamos viendo aquí. En tres dimensiones un poquito ya se complica, pero es eso, ¿no? Si estamos en espacios mayores, no sé, R4 o no sé, R10, entonces ahí ya no es complicado, va más allá de lo que podemos hacer, ¿no? Pero mientras se puede graficar, ¿no? O por lo menos incluso a veces sabemos cómo es, tenemos la imagen en nuestra mente, ¿no? Podemos tener la noción, ¿no? De lo que está pasando en un espacio, digamos, de dimensión 10, ¿ya? Sabemos en nuestra mente, pero no podemos graficar, ¿no? ¿A quién no le sucede, ¿no? Tenemos bien claro, ¿no? La imagen, ¿no? En nuestros ojos, pero no somos buenos dibujantes, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy buena dibujante, ¿no? No tengo mucho pulso, ¿no? A veces soy chueca, entonces puedo tener, ¿no? Algo en mis ojos, en mi mente, pero no puedo graficarlo, ¿no? Entonces, porque no soy muy buena dibujante, ¿no? Pero es eso, ¿no? Siempre que se pueda, o por lo menos, ¿no? Imaginarlo, traten de hacerlo, ¿ya? Entonces, a veces, ¿no? Las mejores ideas nacen de así, ¿no? De una gráfica, de hacer la geometría, ¿ya? Entonces aquí no se puede graficar este U, aquí colocan el 4 4, se puede graficar este 6 2, ¿no? Lo dibujan aquí, se puede graficar este W, que es el 2 4, ¿no? Tenemos los tres vectores, entonces quiero expresar este U como una combinación lineal de estos dos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Ya? Entonces aquí, ya, lo que se va a hacer es lo siguiente, aquí vamos a colocar, se debe determinar R y S de tal forma. Se debe determinar R y S de tal forma, ¿ya? Eh, de tal forma que, aquí, ¿no? Yo quiero tener R B más S W igual pues a el 4 4, porque fíjense bien, aquí el problema me dice, ¿no? Expresa este vector U, ¿no? Que es el 4 4 como una combinación de el B y el W, ¿no? Aquí, ¿no? Este vector U lo voy a colocar así, este vector U quiere que lo exprese como una combinación lineal del B con el W. Entonces tienen que existir R y S escalares y aquí, ¿no? Mi objetivo pues es encontrar exactamente quién es R, quién es S. Si yo encuentro quién es R y quién es S, entonces yo rápidamente pues voy a poder, ¿no? Descubrir, ¿no? ¿No? Aquí si yo descubro quién es R y S, pues entonces yo voy a, en realidad, ¿no? Tener los vectores, ¿no? Respectivos, ¿no? Entonces, que me van a hacer la combinación, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Vamos a colocar, yo tengo que calcular R y B, ¿no? Entonces van a ver que es súper fácil, ¿no? Porque aquí yo voy a colocar en lugar del B, estos 6 2 en lugar del W voy a escribir aquí 2 4. ¿Ya? Entonces, luego yo ya sé que es multiplicar R por un escalar por un vector, ¿no? Yo sé, ¿no? Hemos aprendido hace un ratito, ¿no? Cuando estábamos mencionando el álgebra, ¿no? De los vectores. Simplemente aquí no voy a tener R, que lo voy a colocar aquí atrás, ¿ya? Aquí debería poner R por 2, pero voy a colocar 2R. Aquí puedo escribir S por 2, pero voy a escribir 2S. Aquí en lugar de S por 4 voy a escribir 4S, ¿no? Entonces tenemos esto, chicos. Y ahora, ¿no? Pues tenemos en medio, ¿no? De forma natural, ¿no? O sea, no me he inventado aquí, ¿no? De forma natural hay esta igualdad. Entonces, ¿eso qué me está queriendo decir, no? Eso me está queriendo decir que el lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿no? Pero el lado izquierdo lo vamos a incluso, ¿no? Eh, operar un poco más, ¿no? Porque
Yo sé que es la suma de dos vectores, ¿no? Es sumar componente a componente, ¿no? Es simplemente sumar componente a componente. Entonces, es sumar, ¿no? Este 6R con este 2S, ¿no? Aquí componente a componente, ¿no? Aquí, ¿no? Y luego también, ¿no? Aquí tengo que sumar, ¿no? Las segundas componentes, 2R más 4S, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Sigo copiando. Y ahora sí, ¿no? Lo que les iba diciendo, ¿no? Este signo de igualdad me está diciendo que el lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿no? ¿Y eso qué significa, no? Eso siempre, ¿no? Me va a dar, ¿no? Que las componentes deben ser iguales, ¿no? Aquí entonces colocamos, ¿no? De donde las componentes, ¿no? Deben ser iguales. Deben ser iguales. ¿Y eso qué significa? ¿No? O sea, significa que pues eh, 6R más 2 es igual a este 4, ¿ya? Aquí tal vez para diferenciar un poquito, ya aquí, ¿no? Voy a colocar colores, ¿no? Para que no haya dónde perderse, ¿no? Entonces aquí voy a colocar 4, ¿no? Este 6R más 2S tiene que ser igual a este 4, a esta primera componente, ¿no? Estoy poniendo colores porque aquí tengo otro 4, entonces puede causar un poco de confusión, pero con estos colores que estoy colocando, entonces creo que no va a haber confusión, ¿ya? Entonces aquí estas segundas componentes también van a ser iguales, entonces, ¿no? Vamos a colocar, ¿no? Aquí, ¿no? Este es otro 4 por si acaso, ¿ya? Entonces aquí colocamos, aquí, ¿no? 4. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Estas dos igualdades. Es decir, tengo un sistema, chicos, o sea, se ha formado con esto un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, R y S. Entonces, nosotros esto ya somos capísimos, ¿no? De resolver, ¿no? Nosotros en colegio incluso, ¿no? Aprendemos varios métodos, ¿no? Un montón de métodos, ¿no? Sustitución, reducción, eh, comparación, un montón de métodos, ¿no? Entonces aquí yo rápidamente voy a usar, a ver, el método aquí, ¿no? Voy a despejar aquí de la segunda ecuación, ¿ya? Voy a despejar de la segunda ecuación, voy a despejar el R, ¿ya? O el S, voy a despejar el S, entonces yo tengo que S es igual a 4 menos 2R, ¿ya? Pero todo dividido entre 2, ¿no? Entonces aquí voy a dividir entre 2, aquí también voy a dividir entre 2, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener, ¿no? 4 entre 2, 2, menos 2 entre 2, 1, R, ¿no? Entonces aquí yo tengo que el S, ya, el S, pues había valido, ¿no? Esta cantidad aquí, ¿no? 2 menos R, ¿no? Solo que aquí, ¿no? Este 2 menos R, ¿no? O sea, en lugar del S yo voy a colocar en la primera ecuación 2 menos R, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Voy a tener, ¿no? Aquí, voy a sustituir, ¿no? Voy a sustituir aquí, ¿no? Teníamos esto, ¿no? Luego, aquí voy a colocar luego. Fíjense bien, ¿no? O sea, yo tengo que 6R es igual a 2S. A ver, alguien escrito, creo que era sobre 4. A ver, aquí, ¿no? A ver, con calma, si no, ¿no? Vamos a, aquí, ¿no? Teníamos, estamos despejando el S, ¿no? Pero tengo aquí 4S igual, ¿no? 4S igual a 4 menos 2R, ¿no? 2R. Entonces, aquí, ¿no? Luego voy a dividir entre 4, ¿no? En realidad estoy dividiendo entre 4 aquí, ¿no? Así, ¿no? Entonces tendría 1 menos un medio, así, ¿ya? O sea, tengo esta ecuación y yo estoy despejando primero el 4S, ¿no? Entonces despejo el 4S y me va a quedar aquí 4 menos 2R.
¿ya? 4 menos 2R. Entonces, aquí, ¿no? Voy a deshacerme de este 4. ¿Cómo me voy a deshacer de este 4? ¿No? Simplemente voy a multiplicar todo por un cuarto, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo me va a quedar S, en el lado derecho voy a tener, ¿no? 4 entre 4 y aquí voy a tener, ¿no? 2 sobre 4, aquí voy a tener 1 menos un medio de R, ¿no? Entonces, este valor, ¿no? Que he hallado para S lo voy a sustituir aquí, ¿ya? Es decir, ¿no? Yo tenía aquí que 6R, a ver, alguien más escrito, X2, o tal vez es una carita, ¿ya? Entonces, creo que es una carita, no sé, ¿ya? Y aquí en lugar de el S voy a colocar todo esto, ¿no? Entonces, aquí en lugar del S, ¿no? Voy a colocar todo eso y bueno, luego aquí no voy a hacer las multiplicaciones respectivas por el 2. Entonces aquí me va a quedar, ¿no? 2 y aquí me va a quedar R, ¿no? R y luego aquí, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 5R, aquí me va a quedar, ¿no? 4 menos 2, 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No? Tenemos que es el R, ¿no? El R es 2 quintos, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? El R es 2 quintos, ¿no? El R es 2 quintos. Entonces yo ya tengo el valor de R, entonces pues rápidamente puedo hallar, ¿no? El valor del S porque el S estaba en términos del R, ¿no? Entonces, ¿no? De aquí y aquí voy a colocar S, S era esta cantidad, ¿no? S era 1 menos un medio de R, aquí, ¿no? Entonces, yo ya sé cuánto vale R, ¿no? El R es 2 quintos. Entonces aquí, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener aquí S es igual a 1 menos este 2, ¿no? Obviamente se cancela, ¿no? Con este 2 de aquí arriba, entonces me va a quedar aquí, ¿no? Un quinto, ¿no? Ay, un quinto. Entonces, ¿qué es S menos, qué es igual, qué es 1 menos un quinto, ¿no? ¿Qué es 1 menos un quinto? Voy a tener aquí, ¿no? 5 menos 1, 4 quintos, ¿no? Entonces el S había valido 4 quintos. Y ese era el objetivo. Entonces aquí acaba el problema, ¿ya? O sea, mi objetivo aquí era encontrar R y S. Entonces ya hemos encontrado R y S, entonces podemos tal vez pensar, ¿no? En sustituir aquí, ¿no? Este R y este S aquí en esta ecuación, ¿ya? Aquí le voy a llamar ecuación 1. Entonces aquí, ¿no? Esto lo voy a llamar ecuación 2, esto lo voy a llamar aquí por aquí ecuación 3, entonces, ¿no? Sustituyendo, reemplazando, ¿no? Aquí, ¿no? La ecuación 2 y aquí, ¿no? 3 en, en la ecuación 1, aquí en 1. Entonces, ¿qué vamos a tener, no? La ecuación 1, ¿no? Era esta combinación lineal, ¿no? Entonces, yo tengo todo ahora. Yo ya sé, bueno, el U ya me daban, ¿no? Inicialmente. El U me daban, el B también me daban, ¿no? Aquí me daban el U, aquí me daban el B, aquí me daban el W. Acabo de hallar R y S, ¿no? Entonces, eso es súper bueno. Ya, entonces yo tengo aquí, ¿no? Ya, solo que el U lo voy a escribir a este lado, ya al lado izquierdo. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? El R, ¿no? Fíjense bien el R. Uy, aquí el R es 2 quintos. El R es 2 quintos. Y bueno, ¿no? El vector B, ¿no? El vector B, pues era este vector, ¿no? Aquí 6, 2. El vector B era 6, 2. Entonces vamos a copiar aquí 6, 2 más. El S es 4 quintos, ¿no? Y el W, ¿no? El W era aquí este 2, 4. ¿Ya? Aquí era este 2, 4.
Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a tener a esto y pues podemos hacer, ¿no? Acabar aquí, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros queríamos hacer en este problema, ¿no? Expresar el vector U, ¿no? Como la combinación lineal, fíjense bien, del 6,2 y del 2,4, ¿no? Y necesitábamos saber, ¿no? Quién era exactamente R y quién exactamente era S, ¿no? Entonces, es eso, chicos, ya así se debe proceder, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Vamos a, aquí, ¿no? Esta era nuestra gráfica. Y bueno, aquí ya lo hemos resuelto, ¿no? Ay, mi batería. Me dan un segundito, por favor. Mi batería está lejos. Ya. Entonces, a continuación vamos a hablar un poquito más de esto de las combinaciones que son importantes, estas combinaciones lineales. Seguramente ustedes pues van a también, ¿no? A la par, si es que están viendo, ¿no? En este semestre o van a ver o ya han visto, ¿no? Álgebra lineal, pues este concepto de combinación lineal es muy importante. ¿Ya? Entonces, y como estamos aquí trabajando con vectores, y los vectores no son, pucha, el ingrediente principal, ¿no? Prácticamente del álgebra lineal, entonces es eso, ¿no? Tenemos que también, ¿no? Tener un poco de nociones de álgebra lineal. Entonces, para expresar aquí un vector U, ¿ya? Que lo vamos a denotar, ¿no? Sus entradas como E y F, ¿ya? Como una combinación lineal de otros dos vectores, digamos B y W, donde el B tiene estas entradas A y B y el W, C, D, se tiene que resolver siempre un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas R y S, como acabamos de hacer. Entonces, esta es como que, pues, la receta. ¿Ya? Este cuadro aquí, ¿no? En tipo amarillo es la receta para resolver ese tipo de problemas donde me dicen, ¿no? Expresa un vector como una combinación lineal de otros dos, ¿no? Ustedes de entrada, chicos, ¿no? Ustedes ya colocan esta información de aquí, ¿no? U es igual a RB más SW, ¿no? De ahí simplemente ustedes reemplazan, ¿no? ¿Qué es el B? ¿No? Aquí, ¿qué es el B? El B es pues AB, ¿no? Entonces en lugar de este B, ¿no? Ustedes colocan AB, ¿no? Y esto es de forma bien general, chicos, porque en el anterior ejemplo teníamos números, ¿no? No algo abstracto como AB teníamos tal vez, ¿no? En el anterior ejemplo, en lugar del B teníamos 6,2, ¿no? En lugar del W que era CD aquí, ¿no? Teníamos en el ejemplo anterior, si no me equivoco, teníamos 2,4, ¿no? Pero aquí reemplazaba, ¿no? Aquí en lugar de este W, en el ejemplo anterior aquí colocaba, ¿no? Sus entradas 2,4, ¿no? Y luego también nos reemplazan el U. ¿Qué es el U, no? El U es pues F, entonces en lugar del U colocan F. ¿Ya? Y luego simplemente hacen las operaciones, ¿no? Como por ejemplo, multiplicar, ¿no? Un escalar por un vector, multiplicar un escalar por un vector, luego van a tener dos vectores y como suman vectores, ustedes ya saben, y eso les va a dar exactamente dos sistemas de dos ecuaciones, ¿no? Con dos incógnitas, tal y como habíamos hecho aquí, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? El expresar un vector como la combinación de otros dos es simplemente resolver, en este caso, ¿no? Como tenemos aquí vectores en R2, estamos en el plano, entonces vamos a tener simplemente que resolver un sistema de dos ecuaciones, aquí, ¿no? Una ecuación, ¿no? La segunda ecuación con dos incógnitas, ¿no? Que son en este caso R y S,
¿no? Entonces, aquí, ¿no? Está eso, ¿no? Aquí planteado el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, por otro lado, los vectores nos proporcionan siempre una forma de visualizar el sistema de ecuaciones geométricamente. La solución se representa por medio siempre de un paralelogramo, ¿no? Como aquí veíamos, ¿no? En la figura, fíjense bien, ¿no? La solución ya se representa aquí, ¿no? Este vector U como ya la, la realización del paralelogramo, ¿no? Entonces, esta relación entre vectores y sistemas de ecuaciones se extiende, por si acaso, a cualquier número de variables y es el punto inicial del álgebra lineal, ¿no? Entonces, para las personas que han visto, están viendo o van a ver, ¿no? Esta parte, ¿no? De los vectores, ¿no? Y los sistemas de ecuaciones, pues es eso, ¿no? El punto de inicio, el punto de partida, ¿no? Para el estudio de la álgebra lineal, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? Si es que están llevando en álgebra lineal, pues van a estar incluso más familiarizados con algunas cosas, resultados que vamos a ver en este curso, ¿ya? Entonces, aquí otra cosa, ¿no? La norma, ¿no? Del vector 1, ¿ya? O sea, cuando estamos hablando, ¿no? Del vector norma 1, ¿ya? Un vector de norma 1, ¿no? O sea, tenemos un vector B que tiene norma 1, entonces ese vector se llama unitario, ¿ya? Ese vector se llama unitario. No era una carita, dice, si alguien pone, no significa coincide con la opinión o afirmación de la persona que escribió antes. Sé que no lo preguntó, pero quizás saberlo ayuda a la comunicación. Muchas gracias, Giovanna. Sí, entonces yo vi X2, ¿no? Entonces yo no creo que son X2, ¿no? Y luego dije, será una carita, pero gracias por la aclaración, ¿ya? Entonces es bueno saber, ¿no? No lo sabía, entonces es eso, ¿ya? Sí, ponen sus caritas, bueno, la carita, ¿no? El X2 para decirme que se está coincidiendo con lo que se está afirmando, entonces pues se los voy a agradecer, ¿no? Siempre eso, ¿no? También si es que me equivoco en algún paso, por favor hágamelo saber inmediatamente, ¿no? Para no cargar errores, ¿no? Porque nos equivocamos en algo, entonces pues obviamente vamos a llegar a algo errado, ¿ya? Entonces es eso, ¿ya? Luego aquí, ¿no? Los vectores unitarios, ¿no? ¿Qué es un vector unitario? A ver, ¿quién me puede decir? Aquí acabamos de mencionar, ¿no? Pero ¿qué es un vector unitario, chicos? Porque es súper importante aquí, ¿no? Si quieren pueden responder aquí por el chat. ¿Qué es un vector unitario? Mm, Aquel que tiene módulo uno. sí, sí. Módulo, norma, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Longitud, 1, ¿sí? Y eso es bien importante. Tienen que tener eso en mente. Muchas gracias por la participación, ¿ya? Entonces, cuando decimos, ¿no? Consideremos el vector unitario o tenemos este vector unitario, o sea, siempre ustedes tienen que tener en mente, ¿no? Que el vector que se está considerando, como el compañero nos decía, ¿no? Es aquel que tiene módulo, ¿no? Longitud 1, ¿no? Entonces, o es eso, ¿no? Si es que estamos aquí, ¿no? Gráficamente hablando, ¿no? Estamos hablando de este vector aquí que dice que es unitario. Entonces, esta distancia, ¿no? Vale exactamente aquí, ¿no? Con las reglitas se miden 1, digamos, ¿no? Entonces, los vectores unitarios, ¿no? Se usan para indicar una dirección, ¿ya? Eh, en las que no es necesario especificar este módulo. Entonces, aquí no vamos a hablar un poco ya de la cabeza de un vector unitario, que generalmente estos vectores unitarios los vamos a denotar con E, ¿ya? Entonces, la cabeza, ¿no? De un vector unitario con base en el origen, es decir, ¿no? En el cero, se encuentra en la circunferencia unitaria. ¿Qué es la circunferencia unitaria? Ustedes ya saben qué es la circunferencia, ¿no? Unitaria, ¿no? Que tiene radio 1, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En la gráfica, ustedes ya pueden ver aquí, ¿no? En esta figurita, ¿no? La cabeza, ¿no? De este vector E, que está aquí en rojo, ¿ya? Con base en el origen, aquí, ¿no? En el cero, en el O, ¿no? Se encuentra, ¿no? La cabeza aquí, ¿no? En la flecha, en la circunferencia unitaria, ¿no? Aquí tenemos una circunferencia unitaria porque tiene radio 1 y sus componentes siempre van a ser aquí, ¿no? El coseno de teta y seno de teta, ¿ya? Entonces, este es un símbolo, ¿no? Griego, ¿no? Teta, tita, pero creo que es lo más correcto decir teta, ¿no? Es un, aquí, ¿no? Un símbolo
así, ¿no? Griego, ¿ya? Entonces, este teta aquí es el ángulo, por si acaso, entre el vector E y el eje positivo X, ¿no? Acuérdense, el eje X, pero positivo, ¿no? Porque ustedes podrían decir, ah, y el ángulo, ¿por qué no puede ser este, ¿no? Aquí, vamos a hacer aquí. ¿No? El ángulo ese, pues, ¿por qué no este? ¿Por qué no considerar este teta, ¿no? No, tengo que considerar, ¿no? El eje positivo X, ¿no? Entonces, esto no lo podemos considerar como nuestro teta, como nuestro ángulo. El ángulo correcto teta que tenemos que considerar es este, ¿no? ¿Por qué tenemos que considerar el eje positivo de X, no el eje negativo, ¿ya? Entonces, es eso, aquí, ¿ya? Recapitulando, ¿no? Tenemos un vector unitario, ¿no? Es decir, su norma, su longitud, su magnitud es 1, ¿no? Aquí tal vez no parece 1, vamos a suponer que es 1 y efectivamente va a ser 1 porque al final de cuentas, si ustedes se fijan, es el radio de esta circunferencia y esta circunferencia hemos dicho que es una circunferencia unitaria, es decir, ¿no? Es una circunferencia, ¿no? Que tiene radio 1, ¿no? Y realmente no todo concuerda aquí, ¿no? Este vector unitario, ¿no? Que es decir, que tiene norma 1, ¿no? Tiene aquí, ¿no? Que tiene como punto inicio, ¿no? En el origen, siempre, ¿no? Su cabeza, ¿no? El punto final, el punto de llegada, va a caer sobre esta circunferencia unitaria y las componentes de este vector unitario, el E, va a ser el coseno de teta, el seno de teta, donde el teta es el ángulo, ¿no? Que se mide, ¿no? Aquí, ¿no? El ángulo que se mide del eje de las X positiva al vector, ¿ya? Entonces, siempre, aquí ya, siempre se puede rescalar un vector, ¿no? Esta palabra de rescalar significa como que reescribir, ¿no? Entonces siempre vamos a poder, ¿no? Cambiar un vector, pero desde que este sea diferente de cero, ¿no? Siempre vamos a poder aquí, ¿no? Trabajar con este vector, pero diferente de cero, ¿no? Vamos a poder, ¿no? Obtener, ¿no? A partir de este vector cualquiera, un vector unitario y que apunte en la misma dirección, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, yo tengo este vector B, ¿no? Entonces, que inicialmente es un vector que tiene una norma arbitraria, ¿no? O sea, yo estoy hablando de que su norma no va a ser exactamente 1, o sea, yo estoy diciendo que aquí este vector no necesariamente va a medir 1, ¿no? Si es que mido con la reglita, ¿ya? Entonces, es un vector arbitrario cualquiera AB, ¿ya? Este B, ¿no? Pero tiene que ser diferente del cero, ¿no? Es la única restricción que le vamos a pedir, ¿no? Que este B sea diferente del cero, ya sea diferente del cero, no necesariamente tenga, ¿no? Esta medida de 1, ¿ya? Pero yo puedo rescalarlo, yo puedo dividir a este B por su norma. Cuando yo divido a este B por su norma, o sea, cuando yo hago 1 sobre la norma de B, ¿y qué es la norma de B, no? ¿Se acuerdan? No, no se olviden, ¿no? Es eso, siempre tienen que ir repasando, ¿no? La clase anterior hemos dicho, ¿no? Que la norma de B, ¿ya? Simplemente pues es la raíz, ¿no? La raíz de las componentes al cuadrado, ¿no? La primera componente al cuadrado, ¿no? Más la segunda componente al cuadrado, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Aquí tenemos el vector B. Si lo dividimos entre su norma, ¿qué es esto? Entonces nosotros vamos a tener un vector unitario, es decir, un vector, ¿no? Que inicialmente este no medía 1, pero al final haciendo estas operaciones va a medir 1. O sea, vamos a tener aquí un vector unitario que va a apuntar en la misma dirección, ¿ya? En la misma dirección, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Vamos a tal vez mencionar un punto más aquí, antes de ver un pequeño ejemplo. Ya, entonces, o sea, se puede comprobar, de hecho, ya se puede comprobar. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? En la figurita, ¿no? Teníamos eso, ¿no? Aquí el vector unitario EB, ¿no? Claro, antes tal vez en la otra figurita que estábamos viendo, tal vez nuestro EB estaba aquí, nuestro EB estaba aquí, pero da lo mismo, ¿no? Aquí vamos a considerar nuestro EB ahora aquí, ¿ya?
Entonces es un vector unitario que tiene, ¿no? Su inicio en el 0. Entonces siempre su final va a caer sobre esta circunferencia unitaria, es decir, nuestra circunferencia de radio 1. Y esta, ¿no? Recordemos que siempre va a tener este EB, las componentes de coseno de teta, ¿no? Y seno de teta. Es decir, en la primera componente tiene coseno de teta y en la segunda componente tiene seno de teta. ¿Quién es teta? Es el ángulo, ¿no? Que se mide, ¿no? Entre el eje de X positivo con el vector, ¿no? Entonces, este EB, este vector unitario, está en la dirección de B, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? El problema es lo siguiente, chicos, ¿ya? Ese es un problema, ¿no? Bien importante, ¿no? Aquí voy a dibujar rápidamente nuevamente el plano cartesiano. Entonces, yo tengo aquí un vector arbitrario, cualquiera, ¿no? O sea, un vector B, le voy a llamar, ¿no? Un vector B que tiene las componentes AB, ¿no? Lo único que no voy a considerar es que este vector B sea el 0, o sea, el vector 0, es lo único, ¿no? Entonces, este B, ¿no? Pues no necesariamente mide 1, digamos que tiene la norma como norma, digamos, tiene 5, ¿no? Entonces, este vector B no es un vector unitario porque su norma no es 1, ¿no? Sin embargo, yo puedo rescalarlo, puedo convertirlo, ¿no? En un vector unitario, ¿no? Haciendo simplemente esta operación, ¿no? Esta operación de dividir entre su norma, ¿ok? Entonces, o sea, este EB, siendo así de esta forma, siempre va a tener norma 1, ¿no? ¿Quieren ver eso? Bueno, lo vamos a ver ahorita, ¿no? La norma de B, ¿no? El EB habíamos dicho que va a ser 1 sobre la norma de B por B. Saco la norma, entonces es decir, ¿no? Sacar la norma aquí, sacar la norma aquí, y esto se simplifica, ¿no? Esto se simplifica, entonces aquí me va a quedar simplemente 1, ¿no? Entonces la norma de este B siempre es 1, o sea, este vector EB estoy completamente ahora convencida, ¿no? De que pues mide 1, ¿no? O sea, gráficamente todo bien, ¿no? Ok, gráficamente, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que también tratar, ¿no? De resolver un ejercicio gráficamente, ¿no? Y no se tienen que conformar con la gráfica, ¿no? A veces también una gráfica puede engañar, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que resolver un ejercicio analíticamente, ¿no? Coinciden las cosas, ¿no? Así gráficamente, analíticamente, entonces realmente pues el ejercicio está correcto, ¿no? Entonces ustedes siempre no tienen que resolver por los dos métodos, ¿no? Así graficando, ¿no? Y aquí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tiene norma 1 porque es el radio de esta circunferencia de radio 1, entonces esto es realmente 1, ¿no? Pero pues analíticamente pues realmente tiene norma 1, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Aquí sí, tenemos el ángulo entre B y el eje positivo, ¿no? De las X, es teta. Entonces, pues aquí, ¿no? El B, ¿no? Es este vectorcito AB. Y aquí, ¿no? Yo puedo despejar, ¿no? Este B, ¿no? De esta ecuación, yo rápidamente puedo despejar, ¿no? Aquí, ¿no? B. Entonces, ¿qué va a ser B, no? Va a ser simplemente, ¿no? EB, ¿no? El vector unitario, aquí, que ya estoy realmente convencida que es unitario, por la norma de B, ¿no? Aquí, ¿no? Les digo que soy un poco chueca, ya, aquí, por la norma de B, ¿no? Entonces, el B es pues el vector EB, ¿no? Por la norma del B, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué es este EB? Este B, ¿se acuerdan que era este vector aquí, ¿no? Este vector que tenía estas componentes, ¿no? Coseno del ángulo, seno del ángulo, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Entonces, pues nosotros estamos en esta situación, ¿ya? Entonces, B, la norma de B por aquí este vector coseno de teta, seno de teta, ¿ya? Entonces, siempre vamos a estar en esta situación que el B es la norma del B por este vector que tiene por entradas coseno de teta, seno de teta. Entonces, a continuación vamos a aplicar un poco lo que hemos visto. Vamos a hallar el vector unitario en la dirección aquí, ¿no? De 3, 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Ya? Vamos a aquí, ¿no? Primero calcular la norma, ¿ya? La norma
La norma del B. Entonces, la norma del B lo denotamos, ¿no? Con estas dos barras y simplemente es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado y la suma, ¿no? Entonces voy a tener 3 al cuadrado, más, aquí, ¿no? 5 al cuadrado. Y luego, ¿esto qué me va a dar, no? Esto me va a dar esta primera parte, me da 9, ¿no? Uy, esto me da 9, ¿no? Luego aquí, esto me da 25, ¿no? Entonces, luego aquí vamos a tener, ¿no? 9 más 25 es 34, ¿no? Entonces, la norma de aquí es 34, ¿ya? Entonces, rápidamente, ¿no? Aquí de dónde, nosotros tenemos que, pues, ¿qué va a ser EB? EB, ¿no? Va a ser, ¿no? Según la fórmula, ¿no? Que acabamos de aprender, ¿no? El EB siempre es esto, ¿no? Aquí, 1 sobre la norma, 1 sobre la norma de B, ¿no? Por aquí, ¿no? El B, ¿no? Pero yo tengo todo, ¿no? O sea, yo tengo la norma del B, el B ya originalmente me lo daba, ¿no? Entonces yo tengo absolutamente todo y voy a tener que el vector unitario, aquí, ¿no? Es esto, aquí, así, ¿ya? Entonces, esto también, ¿no? Yo lo puedo, aquí, ¿no? 1 sobre la raíz de 34, como es un escalar, entonces va a pasar adentro, ¿no? Entonces voy a tener aquí, ¿no? Esto, sí. Aquí, esto, aquí, ¿no? Vamos a tener esto. Ya. Entonces tenemos esto, ¿no? Que también, bueno, lo puedo reescribir mejor así, ¿no? Este 3 que venga por aquí. Esto así, ¿ya? Entonces tenemos esto. Tenemos esto y bueno, pues ahí termina el problema, ¿no? O sea, hallamos el vector unitario en esta dirección de B, ¿ok? Súper fácil, ¿no? Bien sencillo. Entonces, ahora, ¿no? Se puede usar una notación especial para los vectores unitarios en la dirección del eje de las X positivas y en la dirección del eje de las Y positivas, ¿no? Entonces, vamos a usar esta notación, ¿no? Cuando tengamos este vector aquí, que es unitario por si acaso, el 1 y el 0, porque tiene norma 1. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso me da 1. Entonces es un vector unitario. Lo propio, ¿no? El 0, 1, tiene como norma, ¿no? La raíz de 0 cuadrado más 1 cuadrado, que eso me da igual 1. Entonces es un vector unitario, ¿no? Pero van a recibir ciertos nombres aquí, ¿no? El 1, 0 lo vamos a llamar como I y el 0, 1 como J, ¿ya? Entonces, estos vectores aquí, I y J, son los vectores de la base canónica, ¿no? Se los conoce como canónicos, los vectores canónicos, ¿ya? Entonces, cualquier vector del plano, chicos, cualquiera que ustedes se imaginen, ¿ya? Aquí cualquier vector, ¿no? Que se imaginen, ¿ya? En el plano en R2 se va a expresar siempre como una combinación lineal de aquí, ¿no? De I y J, ¿no? Entonces aquí tienen un vector cualquiera, en rojito, ¿no? Un vector B. Entonces este vector B siempre se lo va a poder escribir, ¿no? Como una combinación lineal de estos canónicos I y J. Es decir, el B lo voy a poder escribir como un AI más BJ, donde este A y este B son escalares, ¿ya? Entonces, así tenemos esto, ¿no? Aquí, eso, ¿no? El B, ¿no? Siempre se lo va a poder escribir como esta combinación lineal de los canónicos I y J. Por ejemplo, ¿no? Aquí, este vector aquí, ¿no? El 4 menos 2, yo lo puedo escribir como la combinación lineal, aquí, como la combinación lineal, este 4 menos 2, ¿no? Yo lo puedo escribir, ¿no? Como la combinación lineal de I y J, ¿no? O sea, yo lo puedo escribir así de esta forma, ¿ya? Entonces, la suma de los vectores se realiza usando, ¿no? Sumando los coeficientes de I y J. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Yo puedo sumar aquí, ¿no? El 4i menos 2j más 5i más 7j y eso, ¿no? Simplemente sumo los que tienen i, el 4 con el 5,
¿no? Y eso me da 9. Son los que tienen J, que son el -2 y el 7, ¿no? Que eso me da 5, ¿no? Y así yo tengo 5J y así no puedo sumar en esta forma aquí, ¿no? En los vectores canónicos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Para terminar esta parte, ¿no? Se suele decir que magnitudes como la fuerza o la velocidad son vectoriales, ¿no? Porque poseen tanto longitud como dirección. Entonces, y hay más dentro de esta afirmación que les puedo dar, ¿no? Una magnitud vectorial, ¿no? Siempre debe respetar los vectores, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en esta figura, ¿no? Donde tenemos, ¿no? Un avión que viaja a una velocidad V1, ¿ya? Este avión está viajando a una velocidad V1. Se encuentra, ¿no? También el viento de velocidad V2, ¿no? Entonces su velocidad resultante va a ser siempre esta suma aquí, ¿no? De V1 con V2, ¿ya? Entonces nosotros estamos aquí, ¿no? En esta situación, ¿ya? Entonces, dicho de otra forma, ¿no? Si tenemos dos fuerzas, F1 y F2, que actúan sobre un objeto, ¿no? Entonces, la fuerza resultante siempre va a ser la suma de estos vectores, siempre va a ser F1 más F2, ¿ya? Entonces, se trata, ¿no? Esto de un resultado físico que también se puede comprobar, ¿no? Claro, experimentalmente. Y bueno, vamos a continuación resolver para terminar esta parte de la sección de los vectores, el siguiente ejemplo, donde nos dice que hallemos las fuerzas sobre los cables aquí, ¿no? 1 y 2 de esta figura, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente rapidito, aquí, ¿no? Sobre el punto P, que ustedes se fijan aquí, ¿no? Sobre el punto P, ¿ya? Actúan tres fuerzas, ¿no? Actúan tres fuerzas. Son tres fuerzas, ¿ya? Ya actúan aquí aquí, ¿no? La fuerza FG, la vamos a anotar aquí, la fuerza F sub G, ya, la fuerza F sub G, y también, ¿no? Esto debido a la gravedad, ¿no? Porque siempre hay gravedad, ¿no? Que me lleva al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, debido a la gravedad, ¿ya? Y entonces esta fuerza va a ser de 100 kilogramos, ¿ya? 100 kilogramos, y eso pues, ¿no? Si ustedes usan tablas de conversiones, va a ser pues 980 newtons, ¿ya? Newtons. ¿Eso por qué? Porque pues aquí nosotros estamos usando por si acaso, ¿no? A la gravedad como simplemente 9.8, ¿ya? Metros por segundo cuadrado. Aquí, ya metros por segundo cuadrado. Entonces, pues, ¿no? Esta fuerza FG, ¿no? De 100 kilogramos, ¿ya? Que actúa, ¿no? Que como ustedes ven, ¿no? Actúa verticalmente hacia abajo, ¿ya? Calcula verticalmente hacia abajo. Y también tenemos otras dos fuerzas aquí, ¿ya? Entonces tenemos estas otras dos fuerzas aquí, ¿no? Porque les decía, ¿no? Que P, sobre el punto P actúan tres fuerzas. Entonces aquí tenemos otras dos fuerzas, ¿no? La fuerza F1, ¿ya? La fuerza F1 y también la fuerza F2. Y F2. Entonces vamos a poner mejor las fuerzas aquí, ya las fuerzas F1 y F2 que actúan sobre los cables 1 y 2, ¿ya? Que actúan verticalmente también, ¿no? Aquí que actúan
actúan ya sobre los cables 1 y 2, ¿no? Que estábamos viendo sobre los cables 1 y 2. ¿Ya? Entonces, como podemos aquí apreciar en esta gráfica, ¿no? Entonces, tenemos 3 fuerzas aquí, ¿no? Y luego vamos a aquí mencionar los siguientes, ¿ya? Aquí vamos a decir, ¿no? Sea este F1, aquí, ¿ya? La norma de lo que es F1 grande, ¿ya? Aquí, ¿no? F1, la norma de F1 grande, y F2, aquí, ¿no? Voy a colocar F2, la norma de F2 grande, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Aquí el F1, ¿ya? Pues el F1 grande forma un ángulo aquí, ¿no? Va a formar un ángulo de 125 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque es el suplementario, ¿no? A este 55 grados, ¿no? Porque no se olviden, ¿no? De que aquí, esto de aquí a aquí, pues mide 180 grados, ¿no? Entonces todo esto es 180 grados. Entonces yo quiero saber, ¿no? ¿Cuál es el ángulo complementario? Simplemente va a ser, ¿no? 180 menos 55, ¿no? Entonces, 180 menos 55, ¿cuánto es, no? 180 menos 55, entonces es 125, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Aquí, ¿no? La F1 grande, ¿no? Va a formar un ángulo de 125 grados, ¿ya? Con el eje de las X, ¿ya? Positivas. Y F2 va a formar un ángulo de 30 grados, ¿no? Y se puede usar tal vez, ¿no? Una ecuación, ¿ya? Una ecuación, pues, y también, ¿no? Una tabla, ¿no? De conversiones, ¿no? De ángulos, ¿no? De 125 y 30, ¿no? Para obtener lo siguiente. Entonces, aquí ya vamos a decir, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a colocar lo que les estaba diciendo, ¿no? De que como F grande 1, ¿no? Forma un ángulo de 125 grados, ¿no? Ya sabemos por qué. Forma un ángulo de 125 grados, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Para los que no se acuerdan por qué, es simplemente, ¿no? El ángulo suplementario de 55, ¿no? El ángulo suplementario de lo que es 55 grados, ¿ya? Con el eje de las con el eje X, ¿no? Positivo, con el eje de las X positivo, ¿ya? Y F2, ¿no? Sí, el F2, sí, este F2 forma un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Este sí forma un ángulo de 30 grados, ¿ya? Y se puede utilizar aquí, ¿no? Como les iba ya diciendo, una ecuación, ¿no? Aquí, ¿no? Y usando esta ecuación aquí que les voy a colocar, ¿no? Que ya la hemos visto hace un ratito, ¿no? La voy a copiar mejor para no repetir y demorarme más. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Usando esta ecuación, vamos a usar esta ecuación, chicos. Ya. ¿Dónde estamos? Aquí usando esta ecuación de aquí. Aquí, usando esta ecuación de aquí, ¿ya? Y también una tabla, ¿no? Que les decía, ¿no? Aquí vamos a colocar. Y la siguiente tabla, déjenme aquí hacer una tablita, ¿no? Para recordarles, ¿no? Aquí rapidito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ya voy a hacer una tabla de 3 por 3, ¿ya? Aquí, ¿no? Una tabla, aquí, ¿no? Y vamos a considerar aquí el ángulo teta. Teta,
aquí el ángulo teta, aquí vamos a considerar el coseno de teta. Aquí vamos a considerar lo que es el seno de teta, ¿no? Para los que no se acuerdan, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí, ¿no? El ángulo de 125 grados, ¿ya? Entonces, y aquí, ¿no? El ángulo de 30 grados, ¿ya? El ángulo de 30 grados, entonces el coseno, aquí, ¿no? Si ustedes colocan, ¿no? En la calculadora les va a salir aproximadamente 0,57, ¿ya? Con dos decimales solamente voy a considerar y aquí aproximadamente el coseno de 30 les va a salir 0. Bueno, vamos a considerar mejor tres decimales aquí ya, 57,3 para hacer un poquito más así ya, aproximados 57,3 y aquí voy a colocar también tres decimales, 866 y luego el seno de 125, aquí me sale 0,18,9, tres decimales también estoy considerando, y aquí sí exactamente me sale 0,5, ¿no? El seno de 30 es un medio, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Usando la fórmula y esta tablita, ¿no? Que les estoy mostrando, ¿no? Podemos expresar, ¿no? Estos tres vectores en términos de sus componentes, ¿ya? Eh, y usando esto y esto, podemos expresar estos tres vectores, ¿no? Estos tres vectores FG, F1, F2 en términos de sus componentes. Entonces, de la siguiente forma, ¿no? Nosotros sabemos que F1, ¿no? Por las formulitas va a ser, ¿no? Este F1 pequeño y aquí, ¿no? El coseno de 125 grados, ¿no? Y aquí, ¿no? El seno, ¿no? De 125 grados, ¿no? Que acabamos de calcularlo, ¿no? Aquí. Entonces aquí colocamos, entonces el F1, bueno, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente porque no es eso, ¿no? Aquí F1, aquí vamos a tener, ¿no? La aproximada, porque solamente estamos tomando tres decimales, ¿ya? Entonces aquí tenemos el coseno de 125, nos ha dado esta cantidad, ¿no? De menos 0,573. Y del seno me ha dado esto, ¿no? 0, ¿no? Aquí me ha dado 0,189, ¿ya? 0, ay, aquí está errado, aquí esto es así, ¿ya? Aquí es, si ustedes verifican, ¿no? Les va a dar eso, ¿ya? Y luego, pues, hacemos, ¿no? Lo mismo, pero para el F2 y para el FG. El FG es fácil, ¿no? Porque ya está casi dado, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner F2, aquí vamos a colocar 30, aquí también vamos a colocar 30, aquí, ¿no? Este nos ha dado 0,866, y colocamos 2, ¿ya? Aquí colocamos 0,5 y luego aquí, ¿no? FG, ¿no? Pues rápidamente, ¿no? Nosotros sabemos que exactamente es aquí 0, ¿no? Y menos 980, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿no? Nuestros tres vectores con sus respectivas componentes, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿no? Que era como que lo primordial, ¿no? Pues ahora, ¿no? Notemos que el punto P, aquí, ¿no? Este punto P no está en movimiento, ¿no? Por lo que la fuerza total sobre P va a ser 0. Es decir, ¿no? Aquí como el punto P no está en movimiento, ¿no? La fuerza total sobre P
¿ya? La fuerza total sobre P es 0, ¿no? Es decir, o sea, nosotros vamos a tener que F1 más F2 más FG es exactamente 0, ¿no? Y por si acaso este es el 0 negrito, ¿no? O sea, como vector, ¿no? Es el 0, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros pues vamos a tener los siguientes, ¿no? O sea, aquí recuerden, ¿no? Que el F1, ¿no? Está multiplicando todo esto, el F2 está multiplicando todo esto, y nosotros tenemos, ¿no? Esto, ¿no? O sea, tenemos los valores, ¿no? De F1, F2, FG. Entonces, el F1 es aproximadamente, ¿no? Es un aproximado más, ¿no? Aquí, ¿no? Más el F2 el F2 grande es aproximadamente esta cantidad. Y bueno, el FG sí es esta cantidad exacta, ¿no? Sí es esta cantidad. Entonces tenemos todo esto igual al 0 negrito, ¿ya? Entonces, que en realidad en esta ocasión ya lo voy a denotar ya como vector, mejor aquí, ¿no? 0, 0. Y vamos a tener esto, ¿no? Entonces tenemos esto y luego a continuación, ¿no? Vamos a obtener, o sea, vamos a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros aquí multipliquemos, sumemos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces aquí vamos a, aquí, ¿no? Este F1, ya lo voy a multiplicar aquí, o mejor al final aquí, ¿ya? F1. Aquí no voy a multiplicar al final. Este F2 como es un escalar, entonces lo voy a colocar aquí, esto también por aquí. Y luego voy a sumar, ¿no? Componente a componente, ¿ok? Voy a sumar componente a componente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ya vamos a tener aquí, ¿no? Hay que sumar las primeras componentes. Aquí ya voy a sumar así las primeras componentes más 0. ¿Ya? Y luego aquí, ¿no? Voy a sumar más este 0,5F2 y menos, ¿no? El 980, ¿no? Y todo esto, uy, mm, es esto, ¿sí? Todos de acuerdo. Estamos sumando simplemente componente a componente. Uy, ¿ya? Entonces tenemos esto, ¿no? Estamos sumando las primeras componentes aquí, ¿no? Este menos 0, 573, F1, con este 0, 86, 6, F2, más este 0, ¿no? Aquí las primeras componentes, aquí, ¿no? Las primeras componentes, luego estamos sumando las segundas componentes, ¿no? Tal y como habíamos aprendido, ¿no? Al comienzo de la clase, ¿no? 0, 819 F1 y aquí, ¿no? Este 0,5 F2 menos este 980, ¿no? Entonces aquí tenemos algo, ¿no? Igual a otro algo, o sea, tenemos aquí, ¿no? Un vector igual a otro vector, entonces esto, ¿no? Me dice, ¿no? Que pues cada una de sus componentes va a ser iguales, ¿no? O sea, cuando dos vectores son iguales, significa que sus componentes son iguales. Entonces aquí, ¿no? Voy a colocar, esto es igual a 0, ¿no? La primera componente, y la segunda componente también va a ser igual a esta segunda componente. Entonces vamos a tener así. Ya, aquí he copiado mal. Aquí es esto así. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, tenemos pues que un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Mis incógnitas son F1, F2. Aquí ya no voy a copiar este cero, ¿no? Me está un poco atrapando, ¿no? Entonces tenemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En la primera ecuación, rápidamente, ¿no? Ustedes pueden tener que el F2, ¿no? El F2 va a ser igual a esto, ¿no? Esto lo que es con signo negativo lo voy a llevar al otro lado con signo positivo. Este que está multiplicando, ¿no? Lo voy a pasar a dividir aquí, ¿no? Entonces vamos a tener esto, ¿sí? Entonces yo tengo que el F2 es 0,573 sobre 0,86, 6, así, ¿no? Entonces voy a, inclusive puedo ponerlo así, ¿ya? Entonces si ahora yo sustituyo, si sustituimos
si sustituimos esta F2, ¿no? En la segunda ecuación, ¿no? ¿No? Entonces vamos a tener que, o sea, yo en lugar de F2 voy a colocar todo lo que he obtenido, ¿no? Gracias a la ecuación 1, ¿no? Entonces aquí, ¿no? En lugar de F2 voy a colocar todo esto y rápidamente pues van a ver, ¿no? De que vamos a hallar inmediatamente lo que es F1, ¿no? Mejor así, ¿ya? Porque muchos paréntesis, entonces, ¿qué más aquí? Entonces, vamos a aquí, ¿no? Despejar F1. Entonces, aquí, ¿no? Bueno, entonces esto aproximadamente me va a llevar a lo siguiente, ¿ya? O sea, me va a llevar, eh, aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, hacen las cuentitas, ¿no? Yo ya las he hecho. Les va a llevar aproximadamente a lo siguiente, a 1,15, ¿ya? 1,15 de F1, ¿ya? Verifican por favor ustedes, ¿no? Que lleguen al resultado, ¿no? Aquí, igual a 0, ¿ya? Y luego, inmediatamente yo tengo, ¿no? Ay, tengo el valor de F1, ¿no? El valor de F1 aproximadamente, ¿no? Va a ser 980 que está con signo negativo, va a pasar al otro lado con signo positivo y lo voy a dividir esto, ¿no? Entre 1,15, ¿ya? Y bueno, o sea, aproximadamente, ¿no? O sea, todo esto es una aproximación, ¿no? O sea, aquí en realidad, ¿no? Aquí una aproximación. Esto pues me va a dar, ¿no? Esto, ¿no? Aproximadamente también, que no voy a poner todos los decimales, me va a salir 852 newtons, ¿ya? Y luego, como yo ya tengo F1, entonces yo puedo conseguir quién es F2, ¿no? Porque el F2, pues hemos dicho que era todo esto, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? En lugar de este F1, pues voy a colocar, ¿no? Aquí este 852, ¿no? N. Y bueno, esto me va a dar, ¿no? Bueno, es una aproximación, ¿no? Todo esto es una aproximación, ¿no? ¿No? Entonces, haciendo aquí las cuentitas, ¿no? Esto me va a dar aproximadamente, me va a dar 564 N, ¿ok? Entonces, pues acabamos de conseguir, ¿no? Los valores, ¿no? De tanto F1 pequeño como F2 pequeño, ¿ya? Entonces, esa era nuestra tarea aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos hacer aquí, ¿no? Entonces, aquí, pues, vamos a finalizar la sección, ¿ya? Aquí, ¿no? Vamos a finalizar nuestra sección con esta desigualdad triangular. Entonces aquí pueden ver en esta figura, ¿no? 19, ¿ya? En esta figura 19 se está mostrando prácticamente una de estos dos vectores, B y W, ¿no? Entonces para tres vectores de W diferentes, ¿no? Aquí ven, ¿no? Bueno, el W en este sentido, el W no en esta dirección y sentido, y aquí el W en esta otra dirección y sentido, ¿no? Entonces aquí estamos mostrando la suma de B más W, B más W, B más W para W, ¿no? En diferentes direcciones y sentidos, ¿no? El B está igual, ¿no? El B está exactamente igual, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? Que tienen la misma norma. Ojo, aquí, ¿ya? Si esto vale 5, esto también vale 5, esto vale 5, ¿ya? Entonces, observemos que la norma, en realidad de la suma, ¿ya? Varía, ¿no? Aquí como que parece más grande esta distancia, aquí un poquito más pequeña y aquí un poquito más pequeña, ¿no? Entonces, la norma está variando, depende, ¿no? Del ángulo, ¿no? Si ustedes se fijan aquí como que hay un ángulo, ¿no?
más pequeño, aquí, ¿no? Se hace más grande el ángulo y aquí, ¿no? Realmente, ¿no? Está un ángulo casi siendo, ¿no? Mayor que 90 grados, ¿no? Aquí menor que 90, aquí no, bueno, estamos por ahí y aquí no sobrepasa los 90, ¿no? Pero es menor que 180, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Esto depende, ¿no? Prácticamente esta norma de la suma, ¿no? Esta distancia aquí, ¿no? Esta longitud que les estoy colocando aquí, depende prácticamente del ángulo, ¿no? Que está aquí en verde, depende, ¿ya? Por lo tanto, en general, ¿ya? Ustedes en general van a tener lo siguiente, ¿ya? O sea, en realidad, esto no siempre va a ser igual a esto, ¿ya? O sea, esta norma, ¿no? Lo que está en rojo no siempre va a ser igual a la suma del negro con el azul, ¿no? O sea, esto que está en rojo no va a ser igual a lo que está en negro más lo que está en azul, ¿no? Esto que está en rojo no va a ser siempre igual a lo que está aquí en negro más lo que está aquí en azul. Esto que está aquí en rojo no siempre va a ser igual a la suma de lo que está aquí más lo que está aquí, ¿ya? Entonces, lo que sí se puede afirmar es lo siguiente, que va a ser menor igual, esto siempre va a ser menor igual que esto, ¿ok? Siempre va a ser menor igual que esto. Entonces, esto corresponde, ¿no? Con lo que nos da la norma de un lado de un triángulo que es menor igual a la suma de las normas de los otros lados. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La famosa desigualdad triangular, que nos dice que si tenemos dos vectores B y W cualesquiera, la norma, ¿no? De la suma de ellos siempre va a ser menor igual, ¿no? Que la norma del primero más la norma del segundo. Puede que en algunos casos se dé la igualdad, sí, ¿ya? Pero no siempre, ¿no? Pero por lo menos afirmamos que esto siempre va a ser menor, ¿no? Ahora puede darse el caso de que sea igual, ¿no? Pero no se va a dar, obviamente, el otro lado, ¿no? No se va a dar que esto siempre sea aquí, ¿no? Mayor, ¿no? No se va a dar este caso, ¿no? Que sea mayor. Entonces, esto no se va a dar. Ay. Aquí no se va a dar esto, ya, así mayor. Esto por si acaso, ¿no? Está mal. Aquí no se da este caso, pero siempre va a ser menor igual, ¿ya? Entonces, si tenemos la igualdad, ¿no? Si pasa, ¿no? Que esto es igual, ¿no? La parte izquierda es igual a la parte derecha, solo si el B es cero o el W es cero, ¿no? O si el W es un múltiplo del B, ¿no? Siendo el lambda siempre mayor o igual que cero, ¿ya? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho, ¿no? Desde el día lunes, ¿no? Ha sido trabajar con vectores, pero en el plano, chicos, en el plano, es decir, ¿no? En R2, ¿no? Entonces, a continuación, ¿no? Se puede, ¿no? También hablar sobre vectores en el espacio, sobre vectores en R3, ¿no? En nuestro programa analítico, ya, en lo que es, ¿no? El contenido más minucioso, ¿no? Micro, ¿no? Del programa analítico con respecto al contenido, solo pues es eso, ¿no? Avanzar lo que son los vectores en dos dimensiones, ¿no? Sin embargo, ¿no? Aquí a continuación les hablo sobre los vectores en tres dimensiones, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Ya trabajamos, ¿no? En R3, ¿no? Vamos a tener tres coordenadas y pues vamos a tener, ¿no? También lo que son los planos, ¿no? Los planos XY, XZ, YZ. Aquí no tenemos los cuadrantes, ¿no? Cuadrante 1, 2, 3, 4. Entonces, si por favor, ¿no? Sería bueno que ustedes le den una pequeña leída a esto. ¿Ya? Esto es como que, pues, cultura, ¿no? Cultura general, ¿no? Aquí, pues, damos la definición de lo que es la distancia, pero para puntos que están en R3, ¿no? Nosotros hemos dado la definición para puntos que están en R2, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Va a ser, ¿no? La raíz, ¿no? De la diferencia de las primeras componentes más las diferencias de las segundas componentes más la diferencia de las terceras componentes y así, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Estamos en R3, entonces todo ya está en tres dimensiones. Entonces sería bueno que ustedes le den una leída, ¿ya? Porque aquí estamos hablando todo con respecto a los vectores en R3, ¿no? Aquí también damos algunos ejemplos, ¿no? Estamos hablando sobre los vectores en el espacio, ¿no? Antes, ¿no? Dibujábamos, ¿no? Los vectores en el plano, aquí, ¿no? Ya vemos, ¿no? Cómo van a ser los vectores en el espacio tridimensional. Hablamos sobre, ¿no? Nuevamente la norma,
damos, ¿no? Nuevamente las definiciones de lo que es una traslación, ¿no? Cuándo vamos a tener, ¿no? Que B es una traslación, cuándo vamos a tener que B y W son equivalentes, ¿no? Entonces, las ideas son casi las mismas, ¿no? Solo que un poquito más generales, ¿no? Y todo en R3, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, el vector posición, ¿no? Que es aquel, ¿no? Que en R3, en este caso, ¿no? Parte aquí del origen, ¿no? En este caso, mi origen ya no tiene dos coordenadas, ¿no? Aquí ya no tiene estas dos componentes, aquí, ¿no? Ya no va a tener estas dos componentes, ¿no? Mi cero ya no va a ser aquí, ¿no? El 0, 0, ¿no? Aquí voy a adicionar más una componente, ¿no? Que va a ser también 0, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿no? El origen, ¿no? Es 0, 0, 0. ¿No? Ya no, antes considerábamos solamente esta parte, ¿no? Dos componentes, pero aquí adicionamos una componente más. Entonces, eso, ¿no? Aquí damos la definición de vector posición y luego, ¿no? Hacemos, ¿no? Todo lo que hemos hecho en el plano lo vamos a volver a hacer, pero en el espacio. Entonces, realmente no sería bueno que ustedes le den una leída a esto. Y la próxima clase, ¿ya? La próxima clase, pues, continuamos con más, ¿ya? Déjenme compartirles el link rapidito, ¿no? Entonces tienen esa pequeña tarea, ¿ya? De leer lo que son los vectores en R3. Es realmente importante, les va a servir bastante y no solamente para esta materia, chicos, ¿no? Les va a servir también para la materia de álgebra lineal, que la han visto, ¿no? Entonces van a profundizar sus conocimientos, la están viendo, les va a ayudar bastante, lo van a ver, les va a ayudar bastante también, ¿ya? Entonces tienen esa pequeña tarea de leer, ¿no? Todo lo que es los vectores en el espacio, ¿ya? Y bueno, la próxima clase, pues continuamos con más, ¿ya? Vamos a hablar la próxima clase del producto escalar, ¿ya? Producto escalar y también vamos a hablar, ¿no? Sobre lo que es la proyección ortogonal, vamos a estar también hablando sobre el producto vectorial y el producto mixto, ¿ya? Entonces, es que hasta ahora solamente como que conocemos un producto, ¿no? El producto usual, ¿no? De R, ¿no? Que a veces lo denotamos como punto o a veces con cruz, ¿no? Pero bueno, dependiendo en qué ambiente estemos, ¿no? En R2 o en R3, ¿no? Pues vamos a eso, dar unas nuevas definiciones de productos que son el producto escalar, el producto vectorial, ¿no? Y cuando estas dos operaciones se juntan en un problema, entonces vamos a estar trabajando con problemas de productos mixtos. Entonces, todo eso vamos a ver ya la próxima semana y más, ¿ya? Entonces, nos vemos, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Un buen almuerzo y hasta el día lunes, ¿ya? Chao, chicos, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, licenciado. Muchas Hasta gracias. Hasta luego, luego, licenciada. hasta luego, buen almuerzo, chao, chao. Aquí nuevamente les envío el link, ¿ya? Para los que no están consiguiendo abrir, ¿ya? Chao, chicos, hasta luego. Recording stopped.